En los instantes de calma, cuando todo parece transcurrir de manera tranquila, hay ausencias que se sienten con más fuerza que cualquier conversación. En un abrir y cerrar de ojos, esa persona que solía estar presente en nuestra vida, enviando mensajes, llamando, demostrando cercanía con pequeños gestos, deja de hacer contacto. El teléfono queda mudo, la pantalla vacía, y en ese vacío emergen una mezcla de sentimientos intensos. Al principio, llega la sorpresa, seguida de la incertidumbre, la angustia y, en muchos casos, el sufrimiento. Nos cuestionamos qué error cometimos, si algo que dijimos pudo haber causado molestia, si de alguna manera nos hemos vuelto insignificantes para esa persona. La falta se siente pesada, pero ¿es en realidad un vacío o será un mensaje callado que no logramos comprender? Spinoza afirmaba que lo que rechazas se controla, mientras que lo que aceptas te cambia. Quizás el silencio no sea un rechazo ni una barrera, sino una manifestación de algo más profundo, una ocasión para percibir con mayor nitidez lo que antes no notábamos. Pensamos que el cariño y la conexión deben expresarse mediante la constancia, como si la presencia continua fuera la única señal de nuestra importancia en la vida de otra persona, pero lo cierto es que el mundo continúa su marcha y cada ser humano se encuentra inmerso en su propio camino, con sus retos, ciclos y momentos de reflexión. El ser humano ha sido entrenado para responder al ruido. Un mensaje recibido, una llamada sorpresa o un me gusta en una publicación pueden desencadenar una reacción emocional instantánea. Pero, ¿qué ocurre con el silencio? Nos resulta difícil entenderlo porque no hemos aprendido a prestarle atención. La naturaleza nos ofrece una clave. Cuando un árbol cae, su estrépito se escucha en todo el bosque, pero cuando un bosque crece, lo hace en total calma. El crecimiento, al igual que ocurre en silencio, a menudo se da en la distancia, en la reflexión interna, en ese momento de pausa que tomamos para reconectarnos con nosotros mismos. Es en ese instante donde se encuentran la filosofía budista y las ideas de Spinoza. Ambos coinciden en que el apego es una de las principales causas de dolor. Nos aferramos a las personas como si fuesen una extensión de nuestra identidad, creyendo que su presencia en nuestras vidas define nuestro propio valor. La vida no permanece inmóvil. Es como un río que nunca cesa de moverse, fluyendo sin pausa, cambiando en cada momento. No se trata de negar la conexión y de rechazar el lazo que hemos tenido con alguien, sino de entender que cada individuo sigue su propio compás, su ruta personal y sus motivos para distanciarse o tomarse un respiro en la relación. Spinoza se refería al proceso de individuación como un viaje interior en el que cada individuo tiene que descubrir su verdadera esencia, más allá de las presiones del entorno. Al igual que una flor no busca atraer a la abeja, sino que florece cuando llega su momento, las relaciones humanas también deben desarrollarse de forma natural, sin necesidad de ser forzadas. Cuando alguien se distancia, no necesariamente significa rechazo o falta de interés. En ocasiones, esto solo implica que están transitando su propio proceso, explorando su camino o enfrentando algo que no pueden revelar en este momento. Érase una vez dos amigos que vivieron innumerables momentos juntos. Se reían bajo el mismo sol, paseaban bajo la misma luna y conversaban como si el tiempo no tuviera importancia. Su vínculo era fuerte, formado por vivencias y secretos compartidos. Sin embargo, como ocurre en la vida, llegaron los cambios. Uno de ellos optó por quedarse en el lugar que siempre había sido su hogar, mientras que el otro partió en busca de nuevos caminos, aventuras y lecciones por aprender. Al principio, la distancia no parecía impactar la relación. Continuaban enviándose mensajes, haciéndose llamadas, compartiendo recuerdos y aspiraciones. Sin embargo, con el tiempo, algo se transformó. Los mensajes se volvieron menos frecuentes, las llamadas más raras. De repente, el silencio hizo su aparición. Pasaron días, semanas, meses y no hubo respuesta. El amigo que permaneció comenzó a sentir una creciente incertidumbre. Observaba la pantalla de su teléfono una y otra vez, esperando algún indicio, una palabra, cualquier cosa que le confirmara que seguía siendo parte de la vida del otro. Se cuestionaba si habría cometido algún error, si ya no era relevante, si la distancia habría alterado algo en su amistad.
La duda se transformó en una carga que le resultaba cada vez más difícil de llevar. Fue entonces cuando decidió emprender un camino en busca de claridad. No podía seguir dejándose consumir por la angustia. El primer maestro lo escuchó con calma y le dijo: imagina que sostienes un pájaro en la mano. Si lo aprietas demasiado, lo asfixiarás. Si lo dejas ir, volará lejos. Pero si simplemente abres la mano y lo dejas ser, el pájaro decidirá quedarse por su propia voluntad. Así funcionan las relaciones humanas. No se trata de aferrarse a las personas, sino de dejar que permanezcan cuando realmente deseen estar. El segundo maestro comentó: el silencio no siempre significa vacío, a veces es una presencia diferente. Al igual que la luna sigue resplandeciendo incluso cuando no la observamos, las personas pueden seguir sintiendo aprecio mutuamente, aunque no estén en contacto todo el tiempo. El amor y la amistad no siempre requieren de palabras para ser reales. El tercer maestro finalmente comentó: cuando alguien se distancia, lo primero que solemos hacer es cuestionarnos qué error cometimos, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que esa persona está experimentando. No todo lo que sucede en el corazón de los demás está relacionado con nosotros. En ocasiones, la lejanía de alguien es solo un reflejo de su propio proceso interno, de sus temores personales, de su deseo de tener su propio espacio. Aceptar esto es un acto de sabiduría. El amigo que buscaba respuestas entendió entonces que el silencio no tenía que ser visto como un castigo ni como una muestra de desdén. Simplemente formaba parte de un capítulo en la historia de la vida, un intervalo, un espacio donde cada quien debía reconectar consigo mismo. De esta manera, con el alma más tranquila, dejó de vivir pendiente de la incertidumbre y empezó a disfrutar de la vida, confiando en que, cuando fuera el momento adecuado, los senderos que debían unirse lo harían de nuevo. En ocasiones, la falta de alguien nos lleva a explorar nuestro interior y a darnos cuenta de que la compañía más importante es la que podemos ofrecer a nosotros mismos. Una de las enseñanzas más valiosas que podemos aprender es a abrazar el curso natural de la vida. Por eso, cuando el silencio de otra persona te cause incomodidad, hazte la siguiente pregunta: ¿es realmente un vacío o más bien una invitación a explorar más a fondo nuestra existencia? Hay instantes en los que nos encontramos con silencios inesperados, cuando alguien que solía ser parte de nuestra rutina, que compartía conversaciones, ideas y sentimientos, de pronto se va. Las llamadas cesan, los mensajes quedan sin respuesta, y lo que antes era una presencia constante se desvanece en el olvido. Nos quedamos mirando la pantalla del móvil, esperando, con la mente llena de preguntas. ¿Qué ha pasado? Y mientras aguardamos, nuestra mente comienza a crear historias. ¿Habrá algo que hice mal? ¿Acaso dije algo que causó ofensa? ¿Me habrán olvidado? ¿Será que ya no tengo importancia? Pero, ¿y si el silencio no es solo vacío, sino una respuesta en sí misma? ¿Y si, en lugar de ser un rechazo, refleja la naturaleza cambiante de la vida? Spinoza, con su profunda reflexión sobre la psique humana, nos enseñó que el sufrimiento más grande proviene de nuestra resistencia al cambio. Nos aferramos a la creencia de que las relaciones deben permanecer inmutables, de que la proximidad es una certeza y no algo que se nos otorga en un instante. Sin embargo, la verdad es que todo está en constante cambio, y cada individuo sigue su propio ritmo, su propio camino y su manera particular de lidiar con la vida. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a responder al ruido. Un mensaje, una notificación, una llamada sorpresiva nos hacen sentir como si estuviéramos conectados al instante. Cuando el bullicio se detiene y solo permanece el silencio, nos invade una sensación de incomodidad. Nos cuesta lidiar con ese vacío, no logramos comprender lo que nos quiere decir, pero la naturaleza nos ofrece una enseñanza valiosa. El verdadero crecimiento se da en el silencio. Un árbol que se desploma en el bosque genera un gran alboroto, pero el desarrollo de todo un bosque entero ocurre sin emitir ningún sonido. Del mismo modo, las transformaciones en la vida de las personas suelen suceder en la ausencia, en el distanciamiento, en ese momento de pausa en el que nos detenemos para reconectarnos con nuestro ser. Un hombre, sobrecargado por el peso de un silencio imprevisto, decidió emprender la búsqueda de respuestas.
No lograba entender por qué alguien que alguna vez le otorgó importancia ahora parecía haberse alejado sin razón aparente. Experimentaba una combinación de tristeza, desconcierto e incluso ira. Deseaba comprender, por lo que comenzó un viaje en busca de conocimiento, dispuesto a desentrañar el verdadero significado de cuando alguien deja de comunicarse. En su travesía, encontró a 3 sabios, cada uno con una perspectiva distinta sobre la ausencia y el mutismo. El primero era un solitario que habitaba en la cima de una montaña. Famoso por su serenidad y su vasta sabiduría, el buscador se acercó directamente y le preguntó: «Maestro, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué dejan de llamar, de escribir, de formar parte de la vida de aquellos que los queremos?» El anciano no contestó de inmediato. En lugar de eso, con calma, tomó una tetera y vertió té en una taza. Después, la dejó sobre la mesa, sin entregársela. El buscador, desconcertado, alargó la mano y tomó la taza por su cuenta. En ese momento, el ermitaño sonrió y le dijo: «Si deseas el té, lo tomas, si no, lo dejas, pero el té no te sigue». El buscador frunció el ceño, sin comprender completamente la enseñanza. «¿Qué tiene esto que ver con mi pregunta?», insistió. El ermitaño lo observó con calma y respondió: «Las personas son como el té. Algunas vienen a compartir su calor contigo, otras eligen no beber, pero el té no se lamenta por ello. No se cuestiona porque alguien decide no tomarlo, simplemente está». Cuando una persona deja de contactarte, no siempre es algo relacionado contigo, sino más bien el rumbo que ha tomado su vida. Tú sigues siendo el mismo, igual que él te sigue siéndote, independientemente de quien lo disfrute. El buscador meditó en silencio. Entendía la comparación, pero seguía teniendo preguntas. Necesitaba más claridad. Así que siguió su viaje. Más tarde, llegó a una ciudad donde residía un comerciante conocido por su objetividad y su profundo conocimiento de los asuntos de la vida. Al encontrar al comerciante, lo observó mientras pesaba productos en una balanza. Sin perder un segundo, le planteó la pregunta: «Sabio comerciante, ¿puedes explicarme por qué aquellos que nos apreciaban antes ahora parecen haberse alejado sin motivo alguno?» El comerciante, sin dejar de mirar la balanza, puso una piedra grande en un lado y varias pequeñas en el otro. Luego respondió: «Con el tiempo, el equilibrio se transforma. Lo que en un momento fue muy significativo en nuestra vida puede volverse más liviano con el paso del tiempo, no porque haya perdido importancia, sino porque nuestras prioridades evolucionan». El observador vio cómo la balanza oscilaba mientras el comerciante reorganizaba las piedras. Lo que alguna vez fue fundamental puede pasar a un segundo plano, siguió diciendo el comerciante. No implica que haya perdido relevancia, solo que ha cambiado su posición en la balanza. Cuando alguien se aparta, no necesariamente es porque tú hayas dejado de ser valioso. En muchas ocasiones, es porque sus prioridades han cambiado de dirección. El buscador reflexionó sobre estas palabras y percibió que, poco a poco, las respuestas comenzaban a surgir dentro de él, aunque aún no encontraba la calma. Por eso, decidió ir a un templo antiguo, donde un monje de avanzada edad pasaba sus jornadas en profunda reflexión. Al hallarlo, se sentó frente a él y, con respeto, le preguntó: «Maestro, ¿cómo debo actuar frente a aquellos que me han dejado atrás?». El monje, sin pronunciar palabra, señaló un banco vacío de madera junto a él. «Siéntate», le indicó. El buscador accedió y permaneció en silencio. Pasaron algunos minutos. Luego, una brisa suave acarició las hojas de los árboles. Y más tiempo siguió transcurriendo. Al final, el monje pronunció estas palabras: «Observaste cómo el banco permaneció quieto, sin importar cuántas hojas se posaron sobre lo cuántos vientos lo azotaron». El buscador asintió sin emitir palabra. «Entonces», continuó el monje, «de la misma manera que el banco, deja que las personas lleguen cuando lo deseen y se vayan cuando lo necesiten. No las persigas, no ruegues, no guardes resentimientos. Mantén la calma dentro de ti. Si alguien realmente desea formar parte de tu vida, encontrará la forma de regresar. Si no lo hace, su presencia nunca estuvo destinada a ser permanente.
En ese instante, todo se aclaró. El buscador entendió que el silencio no es algo negativo ni una señal de ser dejado atrás. Es solo un espacio donde cada persona sigue su propio proceso. Descubrió que la falta de alguien no implica rechazo, sino que cada individuo sigue su propio camino, guiado por razones personales. Comprendió que su valía no dependía de quien la buscara, sino de su habilidad para mantener la calma. Al llegar a casa, ya no estaba pendiente del teléfono esperando un mensaje. Ya no sentía esa ansiedad cuando el silencio la rodeaba. Simplemente preparó una taza de té, se sentó y disfrutó de su propia presencia. Si el teléfono sonaba, sonaba. Si no, el silencio dejó de ser vacío y se convirtió en un espacio lleno de paz y sentido. Al final, el verdadero desarrollo se da en la aceptación. En vez de cuestionar por qué alguien dejó de comunicarse conmigo, mejor pregúntate, ¿qué enseñanza puedo obtener de este silencio? Permite que las personas se acerquen cuando lo elijan, déjalas ir cuando sea su momento, pero sobre todo, ten presente que tu valor no depende de la atención que recibas de los demás, sino de la paz que habita en tu interior. Cuando una persona deja de comunicarse, ya sea por teléfono o mensajes, por un largo periodo, es común que nuestra mente intente encontrar razones. Nos cuestionamos si cometimos algún error, si nos han dejado en el olvido o si nuestra relación ya no tiene importancia para esa persona. La falta de claridad puede volverse pesada, provocando ansiedad, tristeza o incluso sentimientos de rencor. ¿Qué ocurriría si cambiáramos nuestra forma de ver las cosas? Y si, en vez de interpretar la falta como un desprecio, la consideráramos como una posibilidad de desarrollo. Spinoza nos mostró que lo que más nos impacta del comportamiento ajeno, en realidad, es un reflejo de lo que aún no hemos entendido de nosotros mismos. Quizás el verdadero desafío no sea la ausencia de la otra persona, sino lo que esa ausencia provoca en nuestro interior. Es el temor de no ser lo suficientemente buenos, una sensación de desamparo originada en cicatrices del pasado, la creencia equivocada de que solo tenemos valor cuando alguien nos lo confirma con su interés. Las lecciones nos enseñan que el dolor no proviene de los acontecimientos en sí, sino de cómo los interpretamos. Si interpretamos el silencio de alguien como un indicio de rechazo, sentimos dolor. Pero si lo vemos como un momento para reflexionar, liberar tensiones y fortalecer nuestra conexión interna, entonces encontramos serenidad. La verdadera sabiduría radica no en modificar a los demás, sino en transformar nuestra propia forma de ver las cosas. Para entender esto de manera profunda, vamos a examinar 3 principios clave que tienen el poder de cambiar nuestra conexión con el apego, las expectativas y la búsqueda de validación fuera de nosotros. Primera verdad. El sufrimiento surge de la creencia errónea de tener el control. Uno de los fallos más comunes que cometemos en las relaciones es pensar que, debido a los momentos importantes que hemos vivido junto a alguien, esa persona tiene la obligación de permanecer a nuestro lado. Creemos que, porque alguien estuvo presente en el pasado, necesariamente lo estará en el futuro. Sin embargo, la vida no sigue esa lógica. Nada es eterno. Todo se modifica. Todo evoluciona. La cercanía no es algo que deba cumplirse, sino un obsequio que surge cuando ambas partes coinciden en el mismo punto de sus existencias. La naturaleza nos muestra que es el máximo reflejo de la sabiduría universal. El río no exige que el pez permanezca en sus aguas, ni el cielo implora al pájaro que regrese. La naturaleza nos enseña a dejar que todo siga su curso, sin oposición, sin aferrarnos, sin intentar evitar lo que debe suceder. De la misma forma, las personas llegan y se van de nuestras vidas según su propio trayecto, su evolución y las situaciones que atraviesan. Al intentar controlar cuán a menudo alguien nos contacta, ya sea por llamada, mensaje o búsqueda, simplemente estamos generando dolor. La esperanza nos mantiene atados a una fantasía. En vez de intentar sujetarnos a los demás, lo más sensato es preguntarnos, ¿por qué me duele este vacío? ¿Estoy buscando reconocimiento en su compañía? ¿Soy capaz de aceptar que cada individuo lleva su propio camino, con sus propias luchas y prioridades? En el momento en que dejas ir el deseo de influir en lo que los demás hacen, también liberas el dolor que trae consigo esa expectativa. Lo que verdaderamente nos duele no es tanto la falta de alguien, sino la narrativa que creamos sobre lo que esa ausencia representa.
Segunda reflexión. La preocupación por el silencio surge del ego. Las personas tienden a evaluar su valía según la atención que les brindan. Cuando alguien nos busca, nos sentimos valiosos. Cuando alguien nos pasa por alto, nos sentimos irrelevantes. Sin embargo, esta es una falsedad que nos mantiene atrapados en un ciclo constante de falta de autoestima. Un sabio refrán afirma: un árbol no evalúa su valía por la cantidad de aves que se posan en sus ramas. El árbol sigue siendo el mismo en la primavera cuando brota, o en el invierno cuando está despojado de hojas. Su ser no varía según quien lo rodee. Entonces, ¿por qué dejamos que nuestra autoestima dependa de la presencia o ausencia de los demás? Si condicionamos nuestra felicidad a la aprobación de los demás, terminamos siendo prisioneros de su atención. Nos volvemos dependientes de mensajes, llamadas y elogios, creyendo que sin ellos no tenemos valor. Sin embargo, la realidad es que el amor propio no se mide por la frecuencia con la que alguien nos contacta, sino por nuestra habilidad para sentirnos plenos en nuestra propia presencia. Hazte estas preguntas. ¿Estoy cediendo demasiado control sobre mi felicidad a otras personas? ¿Soy capaz de reconocer mi propio valor sin necesitar la aprobación de los demás? ¿Evalúo mis relaciones por su autenticidad o solo por lo a menudo que alguien se pone en contacto conmigo? Cuando te das cuenta de que la falta de presencia no implica rechazo, que la dedicación no siempre refleja amor y que la cantidad de mensajes no mide la intensidad de una relación, comienzas a fortalecer una verdadera confianza en ti mismo. En ese instante, el silencio deja de ser algo negativo y se transforma en un espacio para tu desarrollo. Tercera verdad: todo en la vida es pasajero. El budismo nos enseña que lo único permanente es el cambio. Todo lo que existe está en continuo movimiento. Las estaciones se transforman, los ríos continúan su viaje, las estrellas nacen y desaparecen, y las emociones surgen y se desvanecen. Nada permanece igual por siempre. Con frecuencia nos aferramos a los demás pensando que su presencia nos ofrece seguridad, pero en realidad la estabilidad genuina proviene de nuestra habilidad para aceptar lo efímero. El mar no intenta mantener sus olas, ni el viento se sujeta a las nubes. De la misma manera, debemos aprender a dejar que las personas lleguen y se vayan sin oponernos ni tratar de controlar nada. Un maestro se expresó en una ocasión: lo que tiene que quedarse lo hará sin necesidad de forzarlo. Lo que debe marcharse nunca te perteneció realmente. Si alguien deja de comunicarse contigo, en vez de aferrarte al dolor, aprenda a fluir con el curso natural de la vida. Si alguien debe volver a tu vida, lo hará en el instante preciso. Si no sucede, es porque su misión en tu camino ya se ha completado. Nada se desvanece por completo. Todo lo que esa persona debía enseñarte ya quedó en los momentos compartidos. Reflexiona. ¿Estoy intentando retener vínculos que de manera natural se están distanciando? ¿Soy capaz de confiar en que la vida pondrá en mi camino a las personas correctas en el momento oportuno? ¿Tengo la valentía de dejar ir y aceptar que todo es transitorio? Cuando te entregas al curso natural de la vida, te das cuenta de que el silencio ya no es algo que debas temer. En lugar de considerarlo un vacío, lo ves como un espacio para descansar, reflexionar y conocerte a ti mismo. Dejas de angustiarte por quienes se alejan y empiezas a confiar en que todo ocurre cuando debe. En el núcleo de esta lección yace una verdad profunda. La paz auténtica no surge de la compañía de otros, sino de aprender a dominar nuestra propia mente. Cuando el viajero de nuestra historia volvió a casa tras su recorrido, dejó de aguardar con ansiedad el timbre del teléfono. Ya no experimentaba inquietud cuando alguien tomaba distancia. En su lugar, se sirvió una taza de té, tomó asiento y saboreó la tranquilidad de su propia compañía, pues comprendió que su felicidad no estaba atada a los demás, sino al vínculo que cultivaba consigo mismo. La próxima vez que el silencio de alguien te cause inquietud, en lugar de pensar: ¿por qué ya no me contacta?, reflexiona: ¿qué lecciones puedo aprender de este silencio? Permite que las personas entren en tu vida cuando así lo elijan y se marchen cuando sea su momento. Pero, por encima de todo, ten presente que tu valía no depende del interés que otros se demuestren, sino de la paz interior que llevas contigo. Cuando alguien deja de comunicarse contigo, es común que la mente reaccione de inmediato, tratando de encontrar explicaciones, dándole vueltas a los motivos
incluso provocando angustia sin necesidad. En realidad, siempre tienes dos alternativas. La primera es responder desde el sufrimiento, centrarte en lo que falta, dudar de ti mismo, pensar que cometiste algún error, que no eres lo suficientemente bueno, que te han dejado atrás. Es fácil caer en la trampa del apego, intentar buscar a la otra persona, esperar pruebas de aprobación externa y sentirte rechazado por un silencio que, en realidad, no tiene por qué interpretarse como un abandono. Esta ruta es la que la mayoría sigue de forma instintiva, ya que el ego se resiente cuando no obtiene la atención que anhelaba. Pero optar por este camino solo lleva al dolor. La alternativa siguiente es reaccionar con sensatez, asumiendo su silencio como un aspecto natural del curso de la vida, sin verlo como una ofensa personal. Tener la certeza de que cada individuo sigue su propio camino, con sus motivos y sus momentos de reflexión. Dirigir tu atención hacia ti mismo, priorizando tu tranquilidad y el desarrollo interno, en lugar de tratar de hallarlo en el exterior. Comprender que la falta de presencia no reduce tu valía, que el silencio no representa un castigo, sino más bien un espacio para reconectar contigo mismo. La decisión siempre está en tus manos. Aunque no puedes controlar las acciones de los demás, si tienes la capacidad de elegir cómo responder ante lo que sucede a tu alrededor, la vida se asemeja a un lago tranquilo. Las personas son como olas que rozan su superficie. Algunas surgen y se desvanecen rápidamente, mientras que otras se quedan por más tiempo. Sin embargo, ninguna tiene la capacidad de modificar la profundidad del lago, salvo que tú lo consientas. Al comprender esto, el silencio deja de ser algo a lo que temer. Dejas de verlo como un vacío y lo percibes como un guía que te enseña a liberar el apego, a hallar equilibrio dentro de ti y a dejar de depender de la aprobación ajena para sentirte valioso. Porque la paz verdadera no proviene de quienes te buscan o te dejan de lado, sino de la conexión que tienes contigo mismo. La próxima vez que alguien permanezca en silencio, en vez de cuestionarte, ¿por qué no me llama?, pregúntate, ¿qué me está enseñando este silencio? Quizás sea una lección sobre aprender a soltar. Tal vez sea una señal de que tu bienestar no depende de los demás. Quizás sea la oportunidad para que te fortalezcas y te des cuenta de que la persona más importante que puedes encontrar eres tú mismo. Si este mensaje te llegó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo juntos temas de desarrollo personal y sabiduría interna. Déjame tu comentario. Estaré encantado de leerlo y conocer tu punto de vista. Nos encontramos en la siguiente reflexión.